Bienvenidos al episodio número 20 de esta serie de videos. En el episodio anterior nos quedamos en este apartado en el que estábamos hablando acerca de los retrocesos de Fibonacci y habíamos establecido algunos niveles dentro de esta herramienta a los que denominamos niveles óptimos de entrada. ¿Pero qué significa nivel, entre comillas, óptimo? No, sí, va por allí, seguramente es lo que estás pensando y hace referencia al nivel en el que vas a colocar tu operación. Pero más allá de eso, también hace referencia a cómo tú cuidas los recursos que involucras a la hora de operar. Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Cuál es el recurso fundamental que toda persona necesita para invertir? Seguramente pensaste en información, seguramente pensaste en conocimiento, pero no. Cuando yo te pregunto cuál es el recurso fundamental para invertir, sepa o no sepa cómo hacerlo, lo que necesito es dinero en primer lugar. Porque sin dinero no hago nada. Y es así de sencillo. Cuando les hablaba de brokers, tienen que depositar dinero en el broker. O si están con una compañía de fondeo, la cuenta les costó algo. Lo primero es el dinero. Y hay que saber cómo utilizar el dinero, ya que es el recurso fundamental a la hora de operar. Sin embargo, no es el único. Además del dinero, también utilizamos nuestro tiempo. Si vamos a estar, por ejemplo, monitoreando una operación el mismo tiempo que estamos en una oficina, mejor estemos en una oficina, porque al menos en la oficina nos van a pagar a pesar de que no hagamos nada, y es seguro. Dos de las razones más importantes por las cuales una persona decide hacer trading son porque quiere ganar más dinero operando o trabajando el mismo tiempo que trabajaba en una oficina o en su trabajo normal, o porque quiere ganar más dinero en menos tiempo. Eso sí es sencillo. Sin embargo, tampoco son los únicos recursos que se ven involucrados a la hora de operar. El siguiente recurso que se ve involucrado es nuestra psicología. Y aunque no lo crean, la psicología es uno de los recursos más importantes dentro de nuestra operativa. ¿Por qué? Porque la psicología es la que nos lleva a tomar decisiones. ¿Qué de tipo de decisiones? Bueno, decisiones tan sencillas como por ejemplo las de mantener o la de cerrar una operación antes de tiempo o cuando ya es tarde. Pero es importante que ustedes midan su psicología. Sí, recuerden esto, lo que no se puede medir no se puede controlar. Y es importante que lo tengan en cuenta. Las emociones también son un recurso que se ve involucrado. Ahora bien, las emociones no son necesariamente las que te llevan a perder o te llevan a tomar la decisión, sino más bien la psicología. La psicología es la que gradúa las emociones, la que controla las emociones. ¿Y a qué tipo de emociones me refiero? Vamos a relacionar estos cuatro recursos principales con un ejemplo, para que entiendan a qué me refiero. Para eso voy a ir directamente a un ejemplo y voy a hablar ahora sí del Optimal Trade Entry. Y para hablar acerca de este ejemplo, quiero que tengan en su cabecita el número de oro, ¿de acuerdo? El cual hemos redondeado para efectos prácticos. Imagínense ustedes que este es un día operativo, ¿de acuerdo? Sabemos que el día comienza aproximadamente a las 17 horas en horario Nueva York, y eso lo sabemos por los primeros episodios. Entonces vamos a establecer el punto de apertura del día como tal, o el precio de apertura con una línea celeste. Esta va a ser la apertura del día, el primer precio cotizado en este día. Y vamos a mostrar que el precio se ha movido un poco. Pepito, que no está estudiando la mentoría de Aka Trading, en este punto decide colocar una venta. Sí, justo aquí. Pero adivinen qué. En este momento son aproximadamente las 20 horas Nueva York, que son las 8 de la noche, si es que no lo entienden. Sin embargo, tú esperas. Tú no vas a colocar una venta en este horario porque entiendes que es un horario ilíquido, es decir, un horario en donde va a haber baja volatilidad. Por lo tanto, lo que haces es esperar que el precio se desarrolle. Entonces el precio se mueve y se mueve y se mueve. Y a continuación, ya que tienes la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y entiendes que tienes que esperar un retroceso, los primeros insights o detalles que observas en el gráfico es que tenemos un máximo perfecto. Si yo espero que este día sea bajista, entonces tendría que medir mi fractal. Pero esto no quiere decir que vas a medir un fractal. Puedes combinar fractales o puedes tomar un movimiento
Un movimiento completo de 2, 3 fractales. No hay problema. ¿Qué haces entonces? Tú consideras que el máximo más alto dentro de este marco de movimiento va a ser tu 100% y el punto más bajo hasta este momento formado después de ese máximo va a ser tu 0%. Y consideras esto como un todo, como un movimiento completo y precisamente este compone tu 100% de movimiento. ¿Qué haces luego? Luego hallas ese numerito de oro, que es el 62% de Fibonacci, que sería tu optimal trade entry o uno de los optimal trade entry que tenemos. Recuerda que son 3 niveles. A continuación, lo que haces entonces es trazar precisamente el área, el espacio o el precio que te marcó o delimitó ese nivel, ese numerito de oro y lo dejas allí. Imagínate que te despertaste y esto fue cuando te levantaste y ya te aseaste, te sentaste y revisaste el gráfico y estaba en este punto. Para ese momento eran las 6:30 de la mañana, hora Nueva York. Es decir, un momento del día en donde sí íbamos a encontrar volatilidad. O sí ibas a encontrar volatilidad. Perfecto. Entonces, ¿qué haces? Muy sencillo. Esperas que el precio llegue hacia ese nivel y decides colocar tú una venta. ¿Qué sucede? Para cuando decides colocar una venta, ya son las 8:15 de la mañana y el precio se ha movido a tu favor. Y te pones contento, ¿verdad? Bueno, ¿qué detalles debemos tener aquí en cuenta? Resulta y acontece que una de las cosas que tienes que tener en cuenta en comparación con lo que hizo Pepito es que Pepito cuando colocó su venta se apresuró. Sí, miró fractales bajistas porque hasta el momento en el que colocó Pepito su venta habían fractales bajistas, pero no era el momento del día adecuado para colocar su operación. ¿Y qué pasó? Él terminó arriesgando $1,000. Y sí, todo ese rectángulo vertical que ves allí es la cantidad de dinero en riesgo que Pepito colocó. ¿Para qué? Para ganar $500. Y estoy colocando este recuadro pequeño debido a que hasta allí ha llegado este movimiento para el ejemplo, ¿sí? Genial. ¿Cuánto dinero arriesgaste tú? Bueno, como tú tenías un máximo de referencia, resulta que tú colocaste tu stop loss precisamente en ese máximo, es decir, en ese 100%. Y es que es precisamente así como vamos a trabajar. ¿Qué sucede? Que tú dejaste correr la operación para ganar $1,000. Sí, así es como esto funciona. Pero no solamente lo que hiciste aquí fue optimizar la cantidad de dinero que colocaste en riesgo, porque claro, Pepito no está optimizando nada, Pepito se está yendo al todo o nada, vamos, todo o nada, venga. Pero tú no. Imagínate que ambos tienen sus cuentas de trading respectivamente y en ambas cuentas hay $1,000. Si Pepito colocó esta operación y estaba arriesgando $1,000, era prácticamente todo el capital que tenía en su cuenta. Pero tú no, tú lo optimizaste. No digo que arriesguen el 25% de su cuenta, pero voy al hecho de que si arriesgaras $1,000, perderías toda tu cuenta. No solamente el recurso del dinero, la simple acción de optimizar el dinero es importante, sino también debemos considerar nuestro tiempo. ¿Y a qué me refiero con nuestro tiempo? Vamos a ir eliminando estos montos o estos rectangulitos y vamos a agregar la cantidad de tiempo que Pepito estuvo esperando para que se desarrollara un movimiento que pusiera su operación en positivo. De esto sin decir que su operación estuvo en positivo en varias ocasiones. Pero imaginemos que Pepito no tiene ni la menor idea de dónde va a salir en esta operación. No sabe qué hacer, simplemente colocó la operación. Claro, es evidente porque le mencioné hace un momento que Pepito no había tomado la mentoría con Acatrading o no estaba estudiando esta mentoría. Entonces, ¿qué sucede? A esto me refiero, o con esto confirmo lo que hace un momento les decía, que si van a estar 12 horas monitoreando una operación, mejor continúen haciendo el trabajo que están haciendo. Porque no tiene sentido que hagan trading si van a hacerlo 12 horas monitoreando una operación. ¿Qué sucede? Cuando tú colocas esa venta, y claro, para efectos prácticos, cuando tú colocaste tu venta en ese nivel óptimo de entrada, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuánto tiempo tuviste que estar pendiente a tu pantalla? Vamos a decir 15 minutos. Si se ponen a pensar, acá no solamente estamos optimizando dinero, sino también estás optimizando tu tiempo.
No importa lo que hizo Pepito, porque Pepito está haciendo las cosas mal. Importa lo que hagas tú de ahora en adelante. Importa la cantidad de dinero que coloques en riesgo en una operación. Y te estoy hablando de cuando ya sea tu turno, cuando te toque operar, porque todavía no estamos viendo apartados gráficos. Por eso es importante que te aconseje. Recuerda, optimiza la cantidad de dinero que colocas en riesgo, optimiza tu tiempo y considera que si vas a colocar una operación, siempre piensa, ¿cuánto tiempo le voy a dar a esta operación para que se desarrolle? Esto es muy importante porque te permite trazar el camino hacia un plan que poco a poco vas a ir puliendo en cuanto a tus operaciones o en cuanto, mejor dicho, al tiempo que le brindas a tus operaciones. Ahora bien, con esto en la mente, pongámonos a pensar cómo estuvo la psicología, que es otro recurso, de Pepito. Durante toda la noche, ¿ustedes creen que Pepito pudo dormir? ¿Ustedes creen que Pepito no se preguntó toda la noche si cerraba la operación, si la mantenía? Y no solo su psicología, sino sus emociones. ¿Cómo estuvieron las emociones de Pepito? De repente tuvo miedo de perder esos $1000 que eran lo único que tenía en su cuenta de trading. De repente se puso muy feliz cuando vio que la operación estaba en positivo y después muy triste porque toda su operación se le devolvió. Esa montaña rusa de emociones es precisamente la que deben evitar. ¿Por qué? Porque todo esto los lleva a un desgaste mental bastante fuerte. Hay personas que se frustran tanto que llegan al punto de colapsar su carrera y ya no estudian más. Desfallecen en el intento de aprender cómo hacer esto. Entonces, no tracen su camino hacia el fracaso ustedes mismos haciendo las cosas mal. Veamos cómo nos sirve utilizar los niveles de manera adecuada. Esta es una lámina que de hecho les presenté en el episodio anterior, que lo que trata de expresar es lo siguiente: los niveles en los cuales ustedes van a colocar sus operaciones, tanto en compra como en venta. Imaginen lo siguiente, y claro, lo que voy a decir ahora tiene que ver mucho con el nivel que seleccionamos para colocar nuestras operaciones. Imaginen que ustedes colocan su operación en el 50% de este fractal, luego de haber anclado su herramienta de Fibonacci a este fractal. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo más probable es que estén arriesgando la mitad del fractal para ganar la otra mitad del fractal. Eso quiere decir que tienen un ratio de riesgo-beneficio de un 1 a 1, ¿verdad? Tiene lógica. Ahora bien, si coloco mi operación en el 62%, ¿cuál será mi ratio? Bueno, es muy sencillo. Yo estaría arriesgando un 38% de todo el movimiento inicial del fractal para ganar un 62%, es claro. Y esto siempre y cuando yo haya establecido mi objetivo en el 0%, porque no estoy hablando de que te vas a ir al infinito y más allá. No, sino únicamente trabajando tu fractal. Ahora, luego de entender esto, ustedes seguramente se preguntarán, ¿por qué el 62%, Ángel? Bueno, piénsenlo en términos de spread. Si ustedes colocan una operación en el 62%, bueno, ahí tienen un 2% de spread que podrían considerar a su favor. Arriesgarían un 40% e irían por un ratio de un 1 a 1.5. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora imaginen que colocan su operación en el 70.5%. De tener como objetivo el 0%, tendrían un 2.33 aproximadamente de riesgo-beneficio. 1 a 2.33. Si colocaran su operación en el 79%, probablemente, y esto es una de las mejores cosas, tendrían un ratio de 1 a 4. Claro, considerando que deberían dejar su operación un poquito, un 1% por encima del cero para que complete ese 80%, arriesgando yo un 21% de todo el movimiento inicial del fractal. Consideren esto a la hora de utilizar la herramienta, porque es una pauta que van a luego tener que trasladar a su plan de trading. Es decir, el documento que les va a decir cómo tienen que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes después de aprender esto tienen que medirse. ¿Medir qué, Ángel? Medir su rendimiento. Es decir,
De 10 operaciones, ¿cuántas gano? ¿Gano 5? Bueno, si gano 5 y pierdo 5, el ratio de 1 a 1, es decir, colocar mis operaciones en el 50%, no me sirve porque todo lo que gano lo pierdo. ¿Mm? Si gano 5 y pierdo 5 de 10, o sea, en total 10 operaciones, quizá debería utilizar un ratio mayor. Debería utilizar el 62%, el 70%, el 79% por defecto. Evidentemente más adelante vamos a aprender muchas más cosas, pero esta es una de las herramientas que necesitamos utilizar y entender de forma introductoria, porque lo primero que se pregunta una persona cuando está aprendiendo a hacer trading es, ¿en dónde va a rebotar el precio? Y seguramente van a encontrar muchos cursos en donde les hablen de muchos conceptos, etcétera, bla, 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 bla. Pero sigan esta lista de reproducción en orden. Si has llegado a este video y es el primer video que ves de esta lista, ve a la lista que se encuentra en el canal que se titula Desde Cero, para que entiendan cuál es el orden correcto que una persona debería haber seguido a la hora de aprender a hacer trading, y que es precisamente la forma en como a mí me hubiera gustado aprender. Para esta presentación les voy a dejar una actividad muy sencilla, pero que no van a tener que realizar terminando este video básicamente. ¿Cuál es esa actividad? Van a tener que configurar su herramienta de retrocesos de Fibonacci en las dos plataformas que hemos estudiado. Eso lo van a hacer con la ayuda de los dos siguientes episodios, en los que voy a hablar acerca de la configuración de la herramienta de retrocesos de Fibonacci en MetaTrader y en TradingView. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que esta información les esté siendo útil. Los veo en el siguiente episodio.